absorbe la luz, en cambio el diamante la refleja. Hay cristianos que son semejantes al carbón y los hay que son semejantes al diamante. Al examinar sus creencias son iguales, pero al examinar su experiencia espiritual, al observar su vida, sus costumbres, su utilidad en la iglesia y en la sociedad, no son iguales. Uno es opaco y otro es luminoso. Cada cristiano debe examinarse para saber si es carbón o si es diamante. Bueno, ahí termina esa pequeña reflexión. Mis hermanos, hoy vamos a considerar una porción más en la historia de Abraham. Una porción en la que vamos a ver la manera en que un creyente verdadero, un hombre de fe, brilla en cada circunstancia que se presenta a su paso. Mis hermanos, hasta aquí hemos aprendido de la historia de Abraham que hemos visto las semanas anteriores. Hasta aquí hemos aprendido que la fe no es solamente creer que existe un Dios todopoderoso y omnisciente. Fe, mis hermanos, es confiar en Dios a medida que experimentamos la vida. También, mis hermanos, hemos descubierto en estos pasajes que la fe comienza de una manera tentativa e imperfecta y que Dios usa nuestras experiencias para ayudarnos a crecer firmes en la fe. Esas dos cosas que hemos aprendido son verdad en la vida de Abraham. Ya hemos dicho en una ocasión anterior que al comienzo él tuvo algunos tropiezos, pero Abraham ha ido aprendiendo, ha ido creciendo en lo que significa vivir por la fe. Y mis hermanos, cuando llegamos a este pasaje vamos a ver que el brillo del testimonio de Abraham comienza a ser intenso. Por el contrario, mis hermanos, su sobrino Lot, su sobrino ha tenido una vida completamente opaca en lo relativo a su vida espiritual. Usted seguramente recuerda que por su ambición, Lot escogió aquellas tierras que se veían extraordinarias, fértiles, atractivas, y de esa manera se fue desplazando, fue extendiendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades que la Biblia describe en términos no muy buenos. La Escritura dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot había llegado a ser vecino de aquellos hombres. Con el tiempo, sabemos por la Escritura que para Lot llegó a ser terrible vivir en aquellos lugares, al grado que el apóstol Pedro, en una porción de su segunda carta, habla acerca de Lot y dice: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sin duda que para Lot vivir entre aquellos hombres debió haber sido abrumador, como lo dice Pedro. Sin embargo, a pesar de su aflicción, mis hermanos, hay que decir que Lot nunca pudo hacer nada por aquellos hombres. Cuando Dios destruyó aquellas ciudades, sacó a Lot, a su esposa, a sus hijas, y nadie más salió de aquella ciudad con vida. Dios los destruyó a todos, porque Lot no había podido hacer nada entre aquellos hombres, porque su testimonio había quedado prácticamente anulado al haber él mismo elegido ir a vivir allí. Si Lot hubiera expresado su desacuerdo en cuanto a la manera en que aquellos hombres vivían, simplemente cualquiera le hubiera dicho a Lot: oye, y si no te gusta lo que hacemos,
si no te gusta la manera en que nosotros vivimos, ¿qué estás tú haciendo aquí entre nosotros? Y simplemente Lot hubiera tenido que cerrar la boca, porque él había elegido, a final de cuentas, ese lugar a causa de su ambición. Mire, de Lot y ese testimonio opaco, nulo, nosotros aprendemos una lección importante. Y yo quiero que escuche de la pluma de uno de los grandes maestros de la Biblia, Charles Henry Mackintosh, famoso por sus comentarios sobre el Pentateuco, lo que él dice. Escuche, dice: es de gran importancia observar que bajo el punto de vista práctico no podemos ser regidos por dos motivos a la vez. Por ejemplo, no puedo tener por objetivo mis intereses temporales y los del Evangelio de Cristo. Si me dirijo a una ciudad con el propósito de establecerme en los negocios, entonces claramente el negocio es mi objetivo y no el Evangelio. Puedo sin duda hacerme el propósito de atender el negocio e igualmente predicar el Evangelio, pero así y todo, el uno o el otro debe ser mi objetivo. No es que un siervo de Cristo no pueda predicar el Evangelio y atender el negocio con bendición y efectividad. Seguramente que lo puede, pero en tal caso el Evangelio será su objetivo y no su negocio. Pablo predicaba el Evangelio al mismo tiempo que fabricaba tiendas, pero su fin y objetivo era la predicación del Evangelio y no la fabricación de tiendas. Dice Mackintosh en su comentario. Mire, con Lot, esto precisamente fue el caso. Su objetivo desde el comienzo fueron los negocios y nunca estuvo en su mente el hecho de proclamar el nombre de Jehová entre aquella gente. Sin embargo, mis hermanos, ahora sabemos que por esa ambición, Lot terminó asociado con la peor gente de aquellos tiempos. De entre todos con los que podía hacer negocios, Lot terminó asociado con lo peor de lo peor en aquellos tiempos. Cuando yo llego a esta parte de la historia de Lot, bueno, viene a mi mente un dicho popular, usted lo sabe, dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Este dicho, mis hermanos, que se ha hecho popular, apareció por primera vez en el segundo libro de Cervantes acerca del Quijote de la Mancha, y me parece que desde entonces es conocido porque refleja una realidad. Este refrán, de hecho, podría describir perfectamente la historia de Lot en el pasaje de hoy. Dime con quién andas y te diré quién eres. Mire, déjeme contarle la historia. Resulta que en aquellos tiempos había varias maneras en que usted podía progresar económicamente. Pero sin duda que una de esas maneras que resultaba bastante rápida era asociarse, si era posible, con algunos reyesuelos que tuvieran buenos ejércitos. Y entonces se podía dedicar a invadir a los vecinos, haciéndolos sus vasallos y cobrándoles elevados impuestos. Bueno, esta manera, mis hermanos, de enriquecerse es lo que habían hecho 4 reyes de aquellas regiones, 4 reyesuelos que se habían asociado y eran liderados por un hombre que se llamaba Kedorlaomer. Y resulta que estos 4 habían conquistado, entre otras, a las 5 ciudades de la llanura, que la Escritura se encarga de darnos su nombre: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, que también era conocido como Bela. Y durante 12 años los habían hecho sus siervos y los habían explotado, quitándoles tributos, enriqueciéndose a costa de ellos. Pero resulta que en el año 13, pues estos hombres que habían sido conquistados se cansaron de aquel yugo y dice la Escritura que entonces se rebelaron.
Si vamos allá a su Biblia, véalo, los primeros versos del capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Mis hermanos, esa rebelión de estos reyes de la llanura, de estos 5, trajo sus consecuencias, por supuesto. Fue algo que no agradó a aquellos 4 conquistadores, así que se reunieron a sus ejércitos y entonces se propusieron ir y darles una lección a todas estas ciudades rebeldes y además volverlos a someter bajo su yugo. Así que mis hermanos se dispusieron para la guerra, y la manera en que la Escritura nos los narra pues es extraordinaria. De hecho, debo decirle que los arqueólogos, la gente que se dedica a estudiar el pasado, está maravillada con esta descripción, con los lugares, con la manera en que se describe el terreno. Todo eso es cierto, se ha verificado, eso es real. Escuche de qué manera la Escritura lo cuenta. Dice, y en el verso 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Mis hermanos, en estos versos, además de lo que les he dicho, también encontramos las palabras guerra y batalla por primera vez en la Biblia. Aquí aparecen por primera ocasión estas palabras que describen a una de las calamidades más devastadoras que ha conocido la humanidad y que comenzaba a practicarse ya desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Lot y de Abraham. Un conflicto armado entre un grupo de naciones contra otro. Eso, mis hermanos, es lo que se narra en estos versos. Los motivos para estas primeras guerras, bueno, pues no son diferentes de los actuales, motivos económicos y de poder. Usted sabe que hoy en día las guerras modernas también se llevan a cabo por estas mismas razones. Cuando yo pienso, mis hermanos, en las guerras, pues es algo que de entrada no es grato. Mire, yo creo que todos los hombres alguna vez han pensado en la posibilidad de ir a la guerra. Cuando yo era niño y después fui adolescente, a mí me preocupaba mucho cuando pensaba qué pasaría si un día hubiera una guerra que involucrara a nuestro país y tuviéramos que ir a pelear allí. Bueno, eso era un pensamiento que en mi juventud me resultaba bastante atemorizante. Digo, no sé si a los varones que estén aquí alguna vez les cruzó eso por la cabeza. Yo me imagino que sí. Una definición de la palabra guerra que encontré por allí es la siguiente. Guerra, dice un diccionario, se refiere en su uso más habitual
a la lucha armada o conflicto bélico entre dos o más naciones o bandos. Esto implica el rompimiento de un estado de paz que da paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar un elevado número de muertos. Por primera vez en la Escritura aparece, mis hermanos, la palabra guerra y la palabra batalla. Y déjeme decirle que la guerra es tan terrible que incluso es usada en la Escritura como uno de los juicios que Dios va a traer sobre la humanidad al final de los tiempos. Apocalipsis muestra, mis hermanos, la guerra desatada en todo el mundo como resultado de abrir el segundo sello de los juicios de Dios que destruirán a la humanidad. Así que la guerra desde su comienzo es algo terrible, trae muerte, trae dolor a la gente. Pero volviendo, mis hermanos, a nuestra historia, yo creo que Lot, el sobrino de Abraham, nunca se imaginó, jamás le cruzó por su cabeza que al elegir aquella fértil llanura como su posesión, él se iba a ver involucrado en una guerra. Yo creo que su pensamiento era de prosperidad, de hacer negocios, de obtener bienes. Sin embargo, al final de cuentas, él se ve involucrado en un conflicto armado. Y para colmo, hay que decir que le tocó estar en el bando equivocado. Los cinco reyes de la llanura, además, mis hermanos, además de que eran malvados, también demostraron ser unos guerreros completamente incompetentes. Si ponemos un poco de atención en el texto, resulta casi cómica la manera en que se llevó a cabo aquella batalla. Mire, el lugar en que se reunieron para guerrear, usted sabe, en la antigüedad salían de sus ciudades ambos ejércitos y se reunían en un lugar en el que se iba a llevar a cabo la batalla. Y en esta ocasión el lugar fue el valle de Sidim, es decir, que era dentro del territorio de aquellos 5 reyes. Ese territorio, nos dice el texto bíblico, que estaba lleno de pozos de asfalto. ¿Qué eran esos pozos de asfalto, mis hermanos? Era petróleo, era un lugar rico en petróleo y era tan rico que brotaba el petróleo desde la profundidad de la tierra hasta la superficie y formaba una sustancia pegajosa como chapopote. Y se supone, mis hermanos, que al ser el territorio de aquellos 5 reyes, los que se habían rebelado, ellos deberían haber aprovechado el conocimiento que tenían del terreno a su favor. Seguramente que hubieron podido hacer trampas, atraer a aquellos ejércitos para que cayeran aquellos pozos. Pero bueno, eso no fue así, sino todo lo contrario. Moisés lo cuenta de una manera curiosa, breve. Dice en el versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Sin duda, mis hermanos, que si lo vemos tomando en cuenta lo que acabo de decir, que debió haber sido algo a favor de ellos y fue al contrario, pues no deja de resultar un poco cómico el asunto. El resultado para los reyes rebeldes fue desastroso al final de cuentas. Desafortunadamente para Lot, el resultado también fue malo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y ahora, mis hermanos, Lot ha pasado de ser socio de aquellas ciudades de la llanura a ser un prisionero listo para ser vendido y esclavizado junto con su familia. Parece que esa asociación de Lot con aquellos hombres no había resultado buena y ahora está en una condición en la cual él nunca se imaginó que iba a estar. Como siempre, mis hermanos, como siempre sucede, las consecuencias de nuestras malas decisiones siempre nos alcanzan. Eso es así, no lo podemos cambiar. Lo que el hombre siembra, eso también ciega, dice la Escritura. Y para Lot, por fin llegó el día en que iba a cosechar sus consecuencias. Sin embargo, mis hermanos, aquí la historia da un giro.
Aquí la historia bíblica nos va a contar algo que sin duda es providencial para Lot. Mire, cuando vamos allá al verso 13, escuche lo que dice la historia. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Como ya lo he dicho, mis hermanos, de manera providencial, uno de los hombres recién derrotados, uno de aquellos moradores de las ciudades de aquel valle donde estaba Sodoma y Gomorra, parece que logró escaparse. Seguramente iba prisionero, pero logró escaparse, y entonces lo primero que se le ocurrió fue venir corriendo a las tiendas de Abraham, a quien se llama el hebreo, y también es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia, el hebreo, y le dio aviso de lo que había sucedido y de que su sobrino Lot ya se lo habían llevado cautivo. Mire, en este momento, a mí me parece que Abraham tuvo la oportunidad de simplemente sentarse y ver cómo su sobrino recibía una buena lección por ambicioso. Mire, yo no sé si eso pasó por la mente de Abraham, pero yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado en las sandalias de Abraham, eso hubiera pasado por nuestra cabeza. Decir, bueno, pues ahora ya le llegó el tiempo a mi sobrino de darse cuenta de que la ambición nunca trae nada bueno, pues vamos a dejar que sufra un rato sus consecuencias. Yo creo que va a aprender una buena lección. Abraham, mis hermanos, no tenía en absoluto por qué involucrarse en un conflicto indeseable como ese. Sabemos que Abraham era un hombre pacífico, que además había logrado hacerse un buen vecino de los moradores de aquellos lugares. Y ya ha mencionado el texto que tenía incluso algunos aliados. Se unían pues para defenderse de las bandas de ladrones, de quienes quisieran arrebatar los bienes. Abraham era un hombre pacífico y había logrado ser buen vecino de la gente que vivía allí. Él no tenía por qué involucrarse en un asunto como este. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura nos muestra cómo Abraham va a actuar en esta situación. Yo no sé qué hubiéramos hecho si nos hubiéramos encontrado en una situación semejante, pero yo debo decirle que a mí francamente me sorprende esta faceta guerrera del padre de la fe. Yo siempre me imagino a Abraham como un hombre ya grande, pues allá sentado en su silla, no sé, hablando con sus criados, con Sara, hablando con Dios, haciendo un altar nuevo. Pero esta faceta de guerrero de Abraham, pues a mí me deja un tanto sorprendido. Dice el versículo 14, oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Mis hermanos, uno puede pensar que la reacción de Abraham fue impulsiva. Tal vez no puso mucha atención en que eran 4 reyes con ejércitos poderosos como para haber devastado toda aquella región. Quizá pudiéramos pensar que por la preocupación que le produjo saber la suerte de su sobrino, Abraham no consideró que él no tenía un ejército, sino solamente a sus criados, a aquellos que habían nacido en su casa, dice la Escritura. Sin duda, mis hermanos, que si lo pensamos bien, pudiéramos incluso llegar a la conclusión de que Abraham se estaba involucrando en un conflicto ajeno que podía terminar muy mal para él y también para los de su casa. Mire, investigando un poco, yo debo decirle que hay un buen número de comentaristas bíblicos que nos aclaran que realmente Abraham sí tenía un pequeño ejército, que sus criados eran hombres con entrenamiento para guerrear. Esto se deriva del significado de las palabras hebreas,
Pero a pesar de eso, numéricamente, sin duda, mis hermanos, que él estaba en desventaja ante los ejércitos de estos reyes, que además ya habían demostrado su poderío al haber arrasado con todas las ciudades de aquella región. Mis hermanos, es en este momento que debemos considerar que Abraham, el hombre de fe, marchó a la guerra porque confiaba en las promesas de Dios y no porque él pensara que tuviera alguna ventaja militar. Si nosotros, mis hermanos, vamos a lo que el texto nos va a enseñar en su conjunto, vamos a llegar a la conclusión de que aún en esta circunstancia Abraham va a actuar movido por la fe en Dios y en sus promesas. El Señor anteriormente le había dicho a este hombre: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esas palabras habían sido suficientes para que Abraham saliera de Ur a una tierra desconocida para él. Y ahora, mis hermanos, también le eran suficientes para salir y pelear y recuperar la libertad de su sobrino Lot. Abraham, mis hermanos, es movido por la fe en la promesa de Dios. Él no lo duda ni un segundo. Y de inmediato arma a sus siervos. Y sabemos, mis hermanos, por la Escritura, que los ejércitos de Kedorlaomer y sus aliados ya habían avanzado una gran distancia. Así que cuando Abraham comenzó a seguirlos, ellos habían avanzado ya unos 180 kilómetros hasta haber llegado a una tierra que más tarde se llegó a llamar la tierra de Dan. En aquellos tiempos era una ciudad, un lugar importante para el comercio. Hoy en día sabemos que algunas de las rutas comerciales más importantes y conocidas llegaban precisamente a ese lugar. Era una ciudad fenicia, que más adelante iba a ser parte del territorio que iba a conquistar el pueblo judío, e iba a ser la heredad de la tribu de Dan. Cuando Kedorlaomer y sus amigos llegaron a esa ciudad, es muy posible que ellos se sintieran seguros y además confiados, porque ellos habían logrado una aplastante victoria sobre todos aquellos que se habían rebelado, y por estar en aquella ciudad que era atractiva para comerciar todo el botín que habían logrado. Bueno, ellos ni siquiera se esperaban lo que les iba a suceder esa misma noche. Dice el versículo 15, y cayó sobre ellos de noche. Está hablando de Abraham. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Mis hermanos, Abraham les dio alcance a pesar de la gran distancia. Y a diferencia de los reyes de la llanura, Abraham sí planeó bien su estrategia. Sabiendo de la diferencia numérica entre él y los ejércitos de aquellos reyes, Abraham decidió usar la sorpresa como un factor desestabilizante, lo cual le vino a funcionar perfectamente. Resulta que Abraham y sus 318 siervos no solamente derrotaron a aquellos hombres, no solamente les sorprendieron y los hicieron huir, sino que dice la Escritura que los persiguieron, fueron siguiéndolos a aquellos sorprendidos y desconcertados soldados que sin duda no sabían lo que estaba pasando. Y Abraham les persiguió, escuche esto, por cerca de 80 kilómetros. Así que la actitud de Abraham era una actitud valiente, decidida. Él confiaba en que Dios le iba a dar la victoria. No solamente los hizo huir y después se regresó a su casa, como diciendo, antes de que se den cuenta, yo me voy para mi casa. Abraham les persiguió por 80 kilómetros todavía. Y dice la Escritura, verso 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Así que la victoria de Abraham, mis hermanos, fue completa. Recuperó no solamente a su sobrino, sino a todo aquello que estos hombres habían llevado ya como botín. Recuerde que no solamente que Dorlaomer y sus amigos habían derrotado a las 5 ciudades de la llanura, sino además todas las demás ciudades que estaban por ahí cerca también las habían saqueado. Así que usted puede imaginarse a Abraham regresando de la batalla con una fila que no se alcanzaba ni ver hasta dónde terminaba, de gente que había recuperado, de animales, de joyas, de telas, de piedras preciosas. Todo lo que se habían llevado a Abraham lo trajo de vuelta. Era una caravana enorme la que venía siguiendo a Abraham. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura no nos dice cómo fue el encuentro entre Abraham y su sobrino Lot después de que lo rescató. Tal vez hubiera sido interesante saber cómo reaccionó Lot, qué le hubiera dicho a Abraham. Ya ves, te lo dije, ¿para qué te andas juntando con quien no debes por ambicioso? Pero la Escritura no dice nada de eso, no nos habla de ese encuentro. Tampoco sabemos si Lot fue agradecido con su tío. Digo, ya sabemos que Lot no era un hombre muy amable con sus mayores, ya lo había demostrado. Nada de eso se dice. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura sí nos dice lo que Abraham hizo, no lo que Lot hizo, pero sí nos dice algo de lo que Abraham hizo después de esta victoria. Lo que Dios hizo por medio de este hombre de fe, al que no le importaban los reconocimientos humanos. A Abraham le importaba solamente la aprobación de su Dios, como lo vamos a ver un poco más adelante, y en esto la Escritura sí nos dice qué fue lo que sucedió. Pero mire, para nosotros, mis hermanos, para nosotros, antes de pasar a lo siguiente, yo quiero decirle que después de 4000 años, es aproximadamente el tiempo que ha pasado de los sucesos que se nos narran, la lección que aprendemos, mis hermanos, y esto lo quiero aclarar, no es que usted debe ser una persona que ande guerreando con sus vecinos. Esa no es la lección. Para los hijos de Dios, mis hermanos, hay conflictos, pero es en la esfera espiritual. Y es allí donde nosotros debemos enfrentar con fe en la palabra de Dios nuestras luchas. El apóstol Pablo se encarga de aclararnos el asunto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, la manera en que Pablo describe a los poderes malignos es como un ejército bien organizado. Tu lucha, mi hermano, no es con tus vecinos, no debes ser un guerrero y pelearte con los demás, no es esa. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es en la esfera espiritual, porque el diablo y sus demonios están preparados para destruir, para causar estragos en la vida de los creyentes, pero Dios nos asegura que tenemos una armadura a la mano, suficiente para permanecer firmes en esa victoria que Cristo ya nos ha dado. Abraham, mis hermanos, es un ejemplo para nosotros de fe, de valor al confiar en Dios y su palabra, porque el día malo siempre llega a la vida de los creyentes. ¿Qué haces, mi hermano, cuando tienes que batallar con la tentación? ¿Qué haces cuando tienes que batallar contra la debilidad que ha llegado a tu vida, tal vez por la enfermedad, por la edad, por la carencia económica? No sé, pueden ser muchas circunstancias. ¿Espiritualmente te mantienes firme? ¿O eres barrido por los ejércitos demoníacos y te deslizas a dudar de tu fe, te deslizas a caer en la tentación? ¿O eres como Abraham, un hombre que brilla en cada circunstancia, que pone su confianza en la palabra de Dios y sale vencedor?
Bueno, no me digas cómo te ha ido en tus luchas espirituales. Yo espero sinceramente que estés creciendo como Abraham lo hizo en la fe y que estés comenzando a ganar las batallas en lo espiritual. Eso es lo que Dios espera de ti. Déjame continuar con la historia. Por cuestión de tiempo, mis hermanos, tenemos que ir un poco rápido. Es larga la historia. Mire, después de esta victoria conseguida por Abraham, se nos narra uno de los encuentros más interesantes y asombrosos del mundo antiguo. Déjeme leerle los versos 17 en adelante. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mis hermanos, Abraham a su regreso de la batalla se va a encontrar con dos reyes, dos hombres que son lo opuesto, muy diferentes el uno del otro. Uno de ellos es aquel rey impío de la ciudad de Sodoma, pero el otro es uno de los personajes más misteriosos de la Biblia, al que aquí se nos presenta por nombre, Melquisedec. Mire, la Escritura nos cuenta primero del encuentro con Melquisedec, a quien la misma Biblia llama rey de Salem. Esto, mis hermanos, es lo que más tarde iba a ser conocido como Jerusalén. Y también la misma Escritura se encarga de llamarlo sacerdote del Dios Altísimo. El nombre Melquisedec, mis hermanos, significa rey de justicia. Y eso nos indica que este era un hombre justo delante de Dios, que además había sido nombrado por Dios mismo como sacerdote suyo. Y esto, mis hermanos, sucedió antes de que hubiera ningún sacerdote de la línea levítica, pues Abraham era el antepasado de Leví, así que todavía ni siquiera habían nacido los que iban a ser más adelante sacerdotes de Dios en el pueblo judío. Y ya entonces había un hombre que había sido nombrado como sacerdote del Dios Altísimo. La manera, mis hermanos, en que Dios obra revelándose a los hombres puede ser sorprendente y a veces también puede llegar a ser misteriosa. Pues nosotros podríamos pensar que la única revelación dada a los hombres en ese tiempo provenía a través de Abraham, pero ahora vemos que no es así, sino que Dios había elegido a este Melquisedec y espiritualmente resulta que era mayor que Abraham. ¿Cómo sabemos que este sacerdote espiritualmente era mayor que Abraham, a quien ya hemos dicho que era el más grande personaje bíblico? Bueno, por dos cosas básicamente. Primero, porque el mayor siempre bendice al menor y no al contrario. Y Melquisedec fue quien bendijo a Abraham. Y segundo, porque el mayor siempre recibe los diezmos de parte del menor, tal como sucedió cuando Abraham entregó el 10% del botín que había conseguido. El escritor de la epístola a los Hebreos, en una explicación maravillosa, nos dice esto mismo. Escúchelo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, a cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por estas palabras del escritor de Hebreos, hay quienes piensan que en realidad Melquisedec era una aparición de Cristo antes de la encarnación, que vendría 2000 años más adelante. Sin embargo, mis hermanos, esa afirmación está descartada por la ley de los tipos. Melquisedec es un tipo de Cristo, pero el tipo no puede ser el mismo que el antitipo, así que está descartado esa posibilidad. Melquisedec simplemente fue un hombre del que no sabemos nada más, excepto esto que nos dice la Escritura. Pero ¿qué es lo importante de este encuentro? Bueno, por un lado, mis hermanos, el reconocimiento de Abraham, de que su victoria realmente no era suya, sino de Dios. Y eso es algo muy importante. Y por otro lado, también está la bendición de parte de Dios para Abraham por medio de Melquisedec, donde Dios le confirma que él, el Señor, había estado actuando a través de lo que Abraham había hecho. Y esta actuación de Dios, al impulsar a Abraham a la guerra y al sacarlo victorioso, era una confirmación del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Eso es importante también. Pero mis hermanos, el asunto es que también aquí hay una enseñanza más para nosotros. Este es un texto lleno de enseñanzas y aquí hay una más. Cada triunfo, cada logro, cada éxito que tenemos tanto en la vida espiritual como material, para nosotros, mis hermanos, proviene de Dios. Ya no dependemos de nuestra fuerza o capacidad, sino del poder de Dios en cada cosa que hacemos. Y reconocerlo es necesario para evitar la tentación. Si tú ya eres hijo de Dios y dependes de Él, todas las cosas que tú hagas, todos los logros que tengas van a ser porque provienen de la mano de Dios y siempre lo tienes que reconocer, o de lo contrario puedes deslizarte hacia la tentación. ¿Por qué, mis hermanos, hablo de caer en tentación? Bueno, aquí es donde entra el encuentro con el rey de Sodoma. Ponga atención, versículos 21 en adelante. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Dónde está, mis hermanos, la trampa? ¿Dónde está la tentación? Al parecer el rey de Sodoma sale a encontrar a Abraham y en las palabras que le dice, lo que realmente, mis hermanos, está transmitiendo es: Abraham, qué bueno que rescataste a todos estos, devuélveme a mi pueblo y mira, tú te puedes quedar con todo lo que traes. Pero mis hermanos, si analizamos las palabras de este rey, realmente son absurdas. Porque él ya había perdido todo cuando Kedorlaomer y sus amigos lo despojaron, devastaron su ciudad. Así que lo que Abraham había recuperado, ¿de quién era? Era de Abraham. Y este rey no podía salir y decir: Abraham, te puedes quedar con lo que tú quieras. Era de Abraham. Y este hombre no podía salir con ese cinismo y ese descaro a decirle: te puedes quedar con lo demás, nada más devuélveme a los hombres. Pero Abraham, mis hermanos, no quiere tener ninguna asociación con un rey pagano. Abraham ya ha reconocido que todo proviene de Dios y eso va a hacer que él pueda desligarse entonces de asociarse con el mundo. Su sobrino Lot no fue capaz de hacer eso. Y ahora este rey viene y le ofrece a Abraham la riqueza, viene y le ofrece reconocimiento como un héroe en la batalla, porque eso es lo que hace el mundo. Cuando, mis hermanos, comenzamos a andar en el camino de la fe, el mundo viene y te ofrece lo que él tiene. Para que tú, a final de cuentas, bueno, sí, yo voy con Dios, pero también me gustan las cosas del mundo. También me puedo asociar
con el mundo y disfrutar de lo que tiene. Bueno, el propósito del diablo, mi hermano, es que tú estés dividido en tu fe. Pero Abraham no va a caer en esa trampa. Abraham, mis hermanos, sin duda, ha echado su suerte con el Dios verdadero y se va a mantener firme en eso. Él no quiere ninguna asociación con el mundo. Y yo quiero que eso no lo pierdas de vista. En nuestro tiempo, mis hermanos, que está caracterizado por el materialismo, por todo este asunto capitalista, donde los bienes materiales son importantes, donde la fama es importante, donde los títulos te dan reconocimiento, yo quiero que no olvides la lección de Abraham, porque yo sé que para muchos de ustedes eso es una tentación. Que tú o tus hijos logren un reconocimiento, que logren la fama que este mundo te ofrece, los títulos académicos que este mundo te ofrece, para ti eso es lo máximo, pero no sabes que asociarte con el mundo a la larga trae sus consecuencias. Mire, Lot se había asociado con unas ciudades que estaban condenadas para la destrucción por Dios. Y él pensaba que hacer riquezas y negocios con aquellos iba a ser bueno, pero Dios ya había destinado todo eso a la destrucción. Y a la larga trajo consecuencias nefastas para Lot. ¿Qué cosa del mundo, mi hermano, te resulta tan atractiva como para dividir tu fe entre Dios y el mundo? Bueno, yo quiero que sepas que todo lo que hay en este mundo está condenado a la destrucción por Dios. Esto es pasajero. No te asocies con el mundo. No pierdas de vista lo importante. Ahora, mira, yo quiero que escuches las palabras del apóstol Pablo. Cuando escribe a los colosenses y les declara que para nosotros los cristianos, al tener a Cristo lo tenemos todo. Y después él dice lo siguiente, escucha. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Eres de Cristo, tienes todo en Él. No dividas tu fe para seguir este mundo. Eso Abraham, mis hermanos, lo hizo. ¿Y sabes qué nos muestra esto? Que un hombre de fe brilla siempre en toda circunstancia. En la victoria y en el encuentro con el mundo que te viene a ofrecer sus riquezas, Abraham hizo lo correcto, tomó las decisiones correctas, brilló en su testimonio. En cambio otros, como su sobrino Lot, bueno, Lot se pierde en la bruma. Si no fuera por Abraham y el brillo de Abraham, de Lot no sabríamos nada. Él simplemente fue un hombre de negocios que se perdió en aquellas ciudades y Dios lo rescató más adelante, mis hermanos, pero el testimonio de Lot es absolutamente nulo. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Eres uno de fe? Vive como Abraham. Si eres uno como Lot, tal vez tienes oportunidad todavía de corregir antes de que llegue el momento donde no hay punto de retorno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos ilustra, Señor, la manera en que tú deseas que nosotros, Señor, demos testimonio en este mundo. Tu Hijo Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Permite, Padre, que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, Padre, en nuestra vida diaria. Allí donde tenemos que tomar decisiones, Señor, donde a veces, mis hermanos, nos son ofrecidas cosas, pero la finalidad, Padre, siempre es apartarnos de tu presencia, de nuestra fidelidad a ti. Permite, Señor, que tu palabra sea permanente en nuestra mente, en nuestro corazón. Que cuando llegue el día malo, Señor, sepamos cómo resistir. Podamos, Señor, vestir la armadura que has provisto para nosotros. Que, Padre, no nos deslicemos así como Lot lo hizo, Señor, seducido por lo que a sus ojos era atractivo. Pero, Señor, en lugar de eso, que seamos como Abraham,
que por la fe pudo mirar más allá, Señor, de lo material, más allá de lo mundano, más allá, Señor, de los goces de este mundo, y poner su corazón en lo verdaderamente importante, Señor, que es tu presencia y tu gloria, Padre. Gracias, Señor, por la lección que tú nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos concedes en este tiempo, Señor, ser parte, Señor, de este crecimiento en la fe, así como lo fue Abraham. Te rogamos, Padre, que podamos ser gratos delante de ti siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.